La libreta común o el Common Placebook no es algo relativamente nuevo. Es un método de organización que se utilizaba mucho en el estudio filosófico. Es por eso que en el video de hoy hablaremos de la parte más importante del Common Placebook y cómo te ayuda a organizar la información y poder moverte fácilmente a través de tu libreta común o el Common Placebook. Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal. Soy Adrián, filósofo, hago journaling y me gusta la caligrafía artística. Como ya lo viste en el título del video, una de las partes más importantes del Common Placebook es el índice. Es por eso que en el video de hoy tomaré los comentarios y las dudas que me han dejado en los videos sobre el Common Placebook. Y la verdad es que este método es relativamente fácil si lo sabes cómo implementar de una manera correcta, pero lo más interesante, lo más importante es que el Common Placebook se adecue a tus necesidades. Antes de seguir con el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y dejarme un comentario, porque como ya lo viste, las dudas que me dejas en los comentarios son ideas para los próximos videos. Ya lo vimos en un video anterior que te lo voy a dejar por aquí, que el Common Placebook no es algo relativamente nuevo del pleno siglo XXI y que mucha gente se lo atribuye al Bullet Journal. El Bullet Journal toma las bases del Common Placebook. Debemos de tener tres personajes identificados: Aristóteles, que fue la persona que hablaba de las notas de pie, que precisamente en la retórica de Aristóteles él decía que todos los alumnos deberían de tener una libreta donde anotar sus ideas, y en esa libreta prácticamente tenía que ser de todo, porque la mezcla de diferentes temas ayudaba a que la experimentación ideológica pudiera ser mucho más fácil. Aristóteles no lo llamaba ni libreta común ni Common Placebook, sino que viene tiempo después con John Locke, que es un filósofo inglés, toma esta parte de la enseñanza de Aristóteles y hace un tratado sobre el Common Placebook. Ahora sí que podemos decir que John Locke es la persona que de manera oficial hace un tratado sobre el Common Placebook, donde él estipulaba que la parte más importante de este sistema de organización era precisamente el índice. Tiempo después aparece el creador del Bullet Journal, que prácticamente es lo mismo que el Common Placebook, solamente que el Bullet Journal es más de un método de organización productiva. El Common Placebook es un método para organizar información de estudio. Para final de cuentas puedes combinar estos estilos y crear un sistema que te ayude a organizar tu información. Teniendo en cuenta esta introducción sobre Aristóteles, John Locke y Ryder Carroll, ahora sí podemos meternos propiamente en el índice del Common Placebook. Tanto el Bullet Journal como el Common Placebook llevan una parte importante que es el índice. Es aquí donde vas a poder anotar todos los temas importantes y que te va a permitir navegar por tu Common Placebook. Recordemos que el Common Placebook es una libreta donde anotas absolutamente de todo. En este sentido, es importante que tengamos la información muy organizada para que sea mucho más fácil consultarla y navegar a través de nuestra libreta. John Locke propone que el índice del Common Placebook debe ser desarrollado de la siguiente manera. Anotarías todas las letras del abecedario, pero en cada letra del abecedario agregarías una columna con 5 espacios correspondientes a las 5 letras de las vocales. Es decir, yo tengo mi letra A, que es la primera letra del abecedario, y del lado derecho tengo las 5 vocales. Y harías lo mismo con la letra B, C, D y así hasta terminar todo el abecedario. En ese sentido, todas las letras del abecedario deben tener sus 5 vocales. Y para poder agregar información en el Common Placebook, tomarías la primera letra del título de este tema que estás documentando y la primera vocal del mismo. Por ejemplo, vas a un curso y tomas clases de caligrafía Copperplate. El tema central es Copperplate. Ubicamos la letra C de Copperplate y la primer vocal siguiente es una letra O. Entonces yo me iría a mi índice, ubicaría la letra C con la vocal O y colocaría ahí la página donde estoy hablando de Copperplate. De esa manera tú vas a poder navegar mucho más fácil a través del índice. La verdad es que este índice, por experiencia, a mí no me funciona tanto porque yo soy una persona muy visual y necesito tener la información como más detallada. Caso contrario que propone el Bullet Journal, que es un índice como mucho más listado y visualmente es mucho más fácil de acceder a él. Es por eso que en lo personal yo tomo el índice del Bullet Journal y lo acoplo a mi Common Placebook. Ya vimos cómo utilizar el índice que propone John Locke, y el índice que propone el Bullet Journal prácticamente es algo mucho más sencillo. En lo personal yo utilizo dos estilos de índice porque es lo que a mí me funciona, y prácticamente
es un listado y otro a manera de brainstorm o lluvia de ideas. Para el listado es únicamente anotar el título de la información que quiero consultar y la página correspondiente a la misma. Por ejemplo, si estoy tomando otra vez el curso de Copperplate, pongo en el primer renglón curso Copperplate y la página correspondiente a este. Y en la otra idea de índice, que es como una lluvia de ideas, no existen renglones y tú vas anotando la información como te es mucho más fácil. A mí me funciona porque yo soy una persona muy visual, entonces la verdad es que tener todo como enlistado a veces me es muy complicado de memorizar, y en ese sistema a manera de lluvia de ideas prácticamente anotas el título con la palabra central, que en este caso vamos a retomar otra vez el curso de Copperplate. Pongo Copperplate con un estilo de caligrafía que destaque y así lo vas a hacer con toda la información que quieres recordar. De esa manera, cuando te vayas a tu índice ya vas a poder encontrar la información mucho más fácil y te puedes mover mucho más rápido a través de tu Common Place Book. La clave de la organización es el índice. En ese sentido, ya sabemos que la clave de la organización no es la información que tenemos, sino el índice y cómo lo desarrollamos. Por eso siempre es importante que dejes una buena cantidad de páginas, que realmente nadie te puede decir cuántas, porque tú sabes qué tanta información puedes documentar. En mi caso, yo suelo dejar de 3 a 5 páginas, dependiendo del estilo de índice que quiero implementar en el Common Place Book. Ahora bien, ¿qué pasa con temas que son muy repetitivos en diferentes días y cómo podemos documentar esta información? Vamos a tomar otra vez el curso de Copperplate. Suponemos que tomamos el curso de Copperplate el 1 de septiembre, correspondiente a un lunes. Pasa toda la semana y hasta el 15 de septiembre, que puede corresponder a lo mejor a un sábado, volvemos a tener nuestro curso de Copperplate. ¿Cómo podemos documentar esta información en nuestro índice cuando son 2 temas repetidos? Basta con irte a tu índice donde colocaste el primer tema del curso de Copperplate y mediante un punto y coma vas a poder agregar la siguiente página. De esa manera, el punto y coma separan la información en diferentes páginas. Como es un mismo tema con diferentes páginas, tú puedes identificar fácilmente dónde están cada una de esta información. En lugar de estar repitiendo constantemente el título, es mucho más fácil y accesible separar esta información mediante un punto y coma. Al inicio te decía que el Bullet Journal retoma las partes del Common Place Book porque el Bullet Journal propone este método de organización productiva, una planeación anual y una planeación mensual. Estas a su vez te llevarán a una planeación diaria para que utilices este método de una forma mucho más productiva. Esta planeación prácticamente es un calendario mensual o anual que se va agregando en tu Common Place Book. Te digo que es prácticamente lo mismo porque son las mismas bases, pero implementadas de diferente manera. En mi caso, yo sí utilizo las planeaciones anuales, mensuales y diarias porque utilizo el Common Place Book como un método de organización, pero también documento información a través de toda mi libreta. No llevo solamente un Common Place Book, que a lo mejor mucha gente puede decir, oye Adrián, pues se supone que es una libreta donde anotas todo. Yo llevo diferentes Common Place Book porque me gusta experimentar. Hay algunos que los hago con caligrafía y hay algunos que los llevo en máquina de escribir. Entonces hay información que es mucho más fácil consultarla y lo más importante, que sea fácil de documentar. Espero y esta guía del índice en el Common Place Book te resulte muy fácil de entender, y si quieres saber cómo utilizar los métodos de planeación anual, mensual y diaria en tu Common Place Book, que recordemos son implementados por el Bullet Journal, házmelo saber aquí en los comentarios, porque de esa manera me doy cuenta que son temas que les interesan. Hice este video porque había muchísimos comentarios del Common Place Book y me es mucho más fácil hacerles un video con toda la información para que lo consultes cada vez que sea necesario. Todas sus dudas las voy a estar leyendo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Sobres.